el abastecimiento del dióxido de carbono biogénico que necesita la futura planta privada de hidrógeno verde que se construiría en el departamento de Paysandú. Los detalles del negocio quedaron dentro del acuerdo firmado días atrás entre ANCAP y HIF, la firma chilena que se encargará del proyecto de hidrógeno verde que, de concretarse, sería, según se ha anunciado, la inversión privada más grande de la historia del país. Vamos a conversar sobre este tema y para eso recibimos a Álvaro Lorenzo, gerente general de Alur. Lorenzo, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo le va? Bueno, gracias por estar aquí. Ya vamos a ir hablando de los temas que más han generado conversación en los últimos días, pero antes, para quienes no lo tienen claro, volvamos a presentar el proyecto y el rol que tendría Alur en el proyecto de hidrógeno verde de Paysandú. Bueno, se trata de un proyecto para producir derivados del hidrógeno, combinando hidrógeno verde generado a partir de energías renovables que la propia empresa va a desarrollar. Es una inversión muy grande, o sea, se generaría una capacidad de producción de electricidad mayor que la que hoy tiene Uruguay en eólica y fotovoltaica, más de casi 3 gigas. Hoy no llega a 2 lo que produce Uruguay en esa fuente. Combinado con CO2, o sea, con emisiones de la planta de etanol, se logra metanol. Y el metanol puede ir a gasolina sintética o combustible de aviación. Ese es el proyecto. Es un proyecto que va a producir unas 700.000 toneladas de ese producto y una parte del CO2 va a ser el que proveerá Alur desde su planta de Paysandú. Esto surge hace 2 años. A nivel de ANCAP se identifica la oportunidad justamente de poner a disposición de empresas privadas el CO2 biogénico de la planta de Paysandú. Se inicia un proceso muy regulado con apoyo de una consultora, con mucha gente trabajando en el ambiente de ANCAP y de Alur. Y bueno, a mitad del año pasado, recuerdo que estuvimos acá con el presidente de ANCAP, exacto, allá el 8 de junio se anunció que la empresa seleccionada para llevar adelante este proyecto es HIF, que es un emprendimiento privado, pero que cuenta con ese CO2 de la planta de Paysandú. Ahora, la noticia de los últimos días ha sido la firma del acuerdo de implementación que regula la relación entre Alur y HIF. Expliquemos mínimamente esta etapa, digamos, del proyecto, qué es lo que implica. Bueno, hubo un proceso de selección, como dije, que termina con una empresa seleccionada. Esa empresa firmó, que es HIF, con Alur el año pasado un acuerdo de selección y estaba previsto que una vez pasado el estudio de factibilidad, que se terminó a inicio de este año, que incluso modificó algunos elementos del proyecto. El proyecto originalmente era de 4.000 millones de dólares, pasó a ser de 6.000, de mayor escala. Venía esta etapa. ¿En qué está hoy el proyecto? ¿En qué está la empresa HIF? Está haciendo los estudios de ingeniería de detalle, corriendo los permisos ambientales, el cambio del uso del suelo, que en el lugar donde va a localizar la planta, a unos 5 kilómetros al norte donde está la planta de Alur en Paysandú. Y este acuerdo lo que hace es regular este periodo hasta que la empresa tome, a fin del año que viene, la decisión final de inversión. Decisión que, bueno, será positiva o negativa. Bueno, en caso de ser positiva, que es lo que todos esperamos, porque las cosas están yendo muy bien en ese sentido, se iniciaría luego la etapa de construcción, montaje hacia adelante, que es cuando se requiere justamente el abastecimiento del CO2 que finalmente va a alimentar parcialmente, ¿no? Porque este proyecto tiene 4 veces más CO2, necesita 4 veces más CO2 que el que va a proveer la propia Alur. ¿El resto de dónde saldría? Con calderas de combustión de biomasa, de desechos forestales, ese es el plan que tienen. Instaladas en el propio lugar donde va a estar la planta de producción de metanol o de gasolina. ¿Y quiénes lo proveerían ese CO2 restante? La empresa tiene convenios con empresas que van a abastecer de biomasa de desecho forestal o hasta de desecho agrícola, por ejemplo, rastrojos. Con eso, bueno, en la combustión se logra el CO2, que también es biogénico por ser esa la materia prima, ¿no? Ahora, el proyecto final es para obtener metanol. 700.000 toneladas, dijo. Sí, hoy están más enfocados en la gasolina. O sea, hay un paso más adelante del metanol a la gasolina sintética, que es idéntica a la de origen fósil, pero verde. Y podría llegar al combustible de aviación también, pero bueno, lo que tenemos entendido en este momento es que el foco central va a ser la gasolina sintética, por lo menos del primer módulo. ¿Y hay mercado para esas cantidades? Porque son importantes. Y bueno, el proyecto no iría adelante si no tuviera compradores, ¿no? Uno de los elementos que van a concretar en el correo del año que viene es justamente los contratos de off-take, como se les llama, de compradores que van a comprar.
eso lo llevamos a hablar en su momento cuando nos visitaron con Stepanisic, la gasolina sintética entra en los motores de combustión de la misma forma que hoy entra el resto de los combustibles. Ahí hay toda una transformación que no sería necesaria hacer desde el punto de vista del parque automotor, por ejemplo. Lo que tiene es que es mucho más cara. Eso implica que en un primer momento no está pensada para que sea de consumo interno, sino que está pensada para venderla a otros países que tengan el interés de apostar a lo verde, llamémosle. Sí, básicamente Europa. De hecho, se están haciendo... Uno de los accionistas de GIF, que tiene varios, una empresa chilena que es el principal accionista, pero bueno, empresa del mundo del petróleo, Baker Hughes. Hace 2 meses anunciaron la incorporación de empresas de Japón, como Mitsui Osaki Lines, del ambiente naviero, empresas de energía japonesas. Uno de los accionistas es Porsche. Y Porsche ya viene haciendo pruebas de esta gasolina en competiciones en Europa. Hay noticias en ese sentido. O sea, funciona de la misma manera que la gasolina de origen fósil y usa las mismas infraestructuras y los mismos motores, ¿no? Bien. Hablemos del tema de conversación de los últimos días vinculados a este tema y que derivó, de hecho, en la renuncia del presidente de ANCAP, Alejandro Stepanisic. Ahí, lo que se ha conversado es... ANCAP tenía la posibilidad de participar de esta inversión en un hasta 30%, no era obligatorio que llegara hasta el 30%, pero esa era la posibilidad que tenía hasta el momento del proyecto. Era una definición que, por lo menos como se había manejado inicialmente, podía darse, o el deadline para hacerlo era hasta el año que viene, y desde el Ministerio de Industria, el Poder Ejecutivo entendió que cuando se firmase el acuerdo de implementación que se firmó ahora, había que dejar por el camino esa posibilidad desde ya, lo cual derivó en la renuncia de Stepanisic. Alur, ¿qué rol jugó en toda esta discusión y cómo vio usted estos pasos que se dieron entre ANCAP y el Poder Ejecutivo? Bueno, excede a nuestro nivel de autoridad, ¿no? En definitiva, Alur está sometida a la empresa que la controla, que es ANCAP, y ANCAP es una empresa pública que obviamente implementa directivas del gobierno. Nosotros cuando hicimos el proceso hace 2 años, se armó con una consultora especializada en hidrógeno, una matriz para evaluar los proyectos que tenía 18 ítems, uno de los cuales era la posibilidad de que ANCAP fuera, o el Estado uruguayo, accionista en este emprendimiento hasta un 30%. Ofrecieron la mayoría de los postulantes el máximo, ese 30%, hubo uno que puso 20%, y bueno, al ser seleccionado GIF esa posibilidad estaba. Al momento de firmar el acuerdo de implementación que se firmó la semana pasada, que se anunció en rueda de prensa el viernes, había 2 elementos centrales de ese acuerdo. Uno era algunos componentes del futuro contrato de abastecimiento de CO2 de Alur, y el otro tema era regular los tiempos y los mecanismos para que eventualmente ANCAP o el Estado uruguayo hiciera uso de esa opción. Eso fue lo que el Poder Ejecutivo entendió que no debía concretarse, emitió un exhorto a ANCAP y el directorio de ANCAP, bueno, tomó esa decisión que dio lugar a esa situación que comentaste, ¿no? Pero bueno, se firmó el acuerdo de abastecimiento, de implementación con muchos elementos que regulan esta etapa, incluyendo el abastecimiento CO2, que va a ser regulado con un contrato específico más adelante. Parte de lo que decía la ministra Elisa Facio cuando estuvo aquí en Desayuno fue que el acuerdo de implementación, la redacción, se había manejado con secretismo por parte de Stepanisic. ¿A usted le consta que eso ocurrió de esa forma? Yo no voy a hacer comentarios en ese sentido. Yo fui el líder del equipo negociador con GIF, un equipo integrado por muchas personas, y en el ámbito de ANCAP, ese material, la información, bueno, estuvo en distintas etapas informados. El manejo del directorio de ANCAP no me corresponde a mí, ni a Alur, y no voy a hacer comentarios sobre eso. Otro de los aspectos que decía Facio al respecto era que la interpretación que se hacía desde el Ministerio era que el acuerdo de implementación que se estaba firmando ahora, si bien ANCAP tenía posibilidades de tomar la definición de si participar o no de la inversión el año que viene, ya sentaba algunas bases por las cuales parecía quedar comprometido desde ahora a tomar la opción de ser socio de GIF en el proyecto. ¿Usted tiene una lectura al respecto? Sí, de hecho yo mismo tuve ocasión de hablar con la ministra. En realidad podría haberse dado una confusión en alguna redacción
que se manejó en borrador, pero nunca estuvo ese tema como algo obligatorio. Era una opción facultativa de ejercicio unilateral de ANCAP. O sea, no comparte la lectura que hace No, a ver. En algún momento en relación a algún borrador hubo esa interpretación, pero nunca estuvo planteada en las negociaciones ni en lo que se buscaba con las redacciones que estábamos trabajando. Porque ahí la duda que quedaba era si ese era el problema para que se generara más este ruido entre el presidente de ANCAP y la ministra, si no se podría haber corregido el borrador para que efectivamente lo que surgía de las conversaciones, y era que ANCAP tuviera la opción y no la obligación de tomar esta decisión en 2025, no quedara sentada en este acuerdo de implementación con una redacción acorde a eso. A ver, la redacción de la cláusula que se terminó sacando, que era la número 24, y un anexo, el anexo 7, era clara, o quedó clara finalmente, más allá de que después no se incluyó, en el sentido que no había ninguna obligación ni ningún compromiso, ¿no? Era una opción que podía tener, si se consagraba obviamente en el acuerdo, ANCAP. Pero acá es mucho más sencillo, creo que el tema, ¿no? A ver. En definitiva, este gobierno entiende que ANCAP o el Estado uruguayo no debe participar en el emprendimiento privado. En consecuencia entendió que no debía incluirse esa cláusula. ¿Es una definición ideológica o es una definición pragmática respecto al acuerdo? No, es una decisión gubernamental de un lineamiento político del gobierno que está en ejercicio. Sí, está Entonces, en bien. ese Lo que sentido, pasa, entiendo es opinable, perfectamente ¿no? No, por supuesto. Pero Lo que pasa es que las no hay que explicaciones... asociarlo al documento. Pero El documento consagraba la opción. Lo que pasa es que las explicaciones hay una discusión política y es, bueno, si tenés la opción de hacerlo en 2025, ¿por qué tomar la definición ahora? Y está bien, la posición del gobierno es, no tenemos intenciones de participar, dejémoslo definido desde ahora, porque en definitiva fuimos nosotros quienes alentamos el proyecto, entonces dejémoslo encaminado como entendemos que debe cerrarse. Es una discusión política sobre si este tema... Es adelantar una decisión que debía tomarse el año que viene. Y si viene. ese tema debía o no formar parte de la transición, perdón. Pero las explicaciones de la ministra el otro día aquí en la mesa de desayunos tenían que ver con que el documento ataba demasiado a ANCAP a tener que tomar la opción en el 2025, que es un giro distinto, no es ya dejémoslo o solamente dejémoslo definido porque políticamente entendemos que no tiene que ocurrir, sino que había un problema de cómo estaban redactados los documentos. Sí, pero al final no fue ese el problema. No fue eso, sino la decisión de no participar. De hecho, no solo la ministra, sino el ministro Paganini hizo un hilo de tuit en ese sentido, manifestando claramente que él también fue ministro de Industria y estuvo en el periodo inicial de este proceso, entiende que no debe participar y es algo válido. Bien. Yo preguntaba si es ideológica porque una explicación que se dio es el Estado, los dineros de los uruguayos no tienen que arriesgarse en negocios privados. Entonces me pregunto si es una definición para todo tipo de emprendimiento y no solo para este. Bueno, no necesariamente. Nosotros cuando hicimos el proceso y se incluyó esa posibilidad, se tomó como modelo lo que está en los contratos de exploración petrolera de ANCAP y los contratos que se van a firmar a futuro, que hoy es noticia, del hidrógeno offshore, ¿no? En la plataforma marítima, donde de alguna manera también existe esa posibilidad de participación en condiciones distintas. Es verdad que el negocio del petróleo es un negocio maduro, donde hay un momento en el cual se sabe con certeza que hay una explotación, un yacimiento explotable comercialmente, y hay certezas económicas en ese sentido. Esta actividad de estos combustibles nuevos es una industria embrionaria que depende de muchos incentivos europeos o los mercados de destino, que son Europa, Estados Unidos, Japón, Corea, que está funcionando. O sea, no es el único lugar donde se estaría haciendo este tipo de proyectos, pero sí implica tomar posición en un emprendimiento, como todo emprendimiento, con riesgos. Y bueno, y es opinable, este gobierno entiende que no, otro puede entender que sí, y estando en ejercicio de su potestad, lo que hizo decidir es que no. Y ya ahora, ¿no? Sin tener la opción para el año que viene. ¿Cómo sigue para Lur entonces este proceso a partir de ahora? No, sigue con mucha intensidad. Nosotros, yo dije que hay un equipo grande atrás, trabajando. Se constituyó en su momento un equipo de seguimiento para seguir el estudio de factibilidad y ahora estamos exactamente en lo mismo, con mucho trabajo, mucha intensidad, con visitas de técnicos de la empresa GIF, empresas contratadas, a la planta de Paysandú, y se sigue de cerca el proceso porque, bueno,
Hay muchos elementos técnicos que se están definiendo que hacen a la viabilidad del proyecto y para que el año que viene se tome la decisión, esperemos positiva, de hacer la inversión. ANCAP tiene varios proyectos vinculados al hidrógeno en carpeta. Mencionaba recién lo del hidrógeno offshore, que hoy es noticia en los diarios. Ahí Alur no tiene participación. No. Alur está involucrado en 2 proyectos asociados justamente a estas rutas de los combustibles líquidos. Uno es este en particular. El rol de Alur va a ser el abastecimiento del CO2 y eventualmente el uso de algunas infraestructuras que son de ANCAP, digamos. La planta de Alur está en terreno de ANCAP, que es el de los combustibles sintéticos. Después hay otro proyecto que está en curso, se hizo un llamado de expresiones de interés, que se cerró hace un mes. Justamente se presentaron 26 empresas para tener una relación con ANCAP y Alur para la producción de diésel renovable o combustible de aviación de la ruta de los aceites vegetales y grasas animales, ¿no? Los combustibles líquidos, todos terminando en el combustible de aviación, tienen 4 rutas tecnológicas. Una es el etanol, que puede terminar en jet fuel, en combustible de aviación. Otra es el diésel, o el green diesel o diésel renovable. No el biodiesel que produce Alur hoy, sino otra tecnología, justamente el tratamiento con hidrógeno de las grasas animales y aceites vegetales. Ahí hay un proyecto que tiene definido un módulo de producción en la refinería de ANCAP y luego el resto de la actividad, tanto originar las materias primas, pretratarlas y eventualmente su comercialización en manos de Alur. O sea, Alur ahí tiene 2 proyectos que tienen que ver con los proyectos de ANCAP en la transición energética, que es uno de los ejes estratégicos de ANCAP. Los otros 2 son la exploración petrolera, porque la transición energética también necesita el petróleo, y el otro es el del hidrógeno offshore, que es un proyecto son proyectos muy interesantes, ¿no? El proyecto que hablábamos recién es aquí en Montevideo. Sí, sería en La Teja. Y eso implica, y ahí ¿cómo sería el esquema de negocio? Bueno, estamos por definirlo. Lo que hicimos ahora fue un llamado de expresiones de interés justamente para ver qué perfiles de empresas se presentaban. Algunas tienen que ver con materias primas, otras tienen que ver con tratamiento de las materias primas, molienda. Otras son petroleras que están en la transición energética, les interesan este tipo de productos, traders. Y bueno, en base a un proceso que también está muy regulado, vamos a recorrer en los 2 meses que vienen de este año, los 2 meses iniciales, entrevistas para definir términos de referencia y el modelo final con el cual desarrollar ese proyecto en particular. Que ya tiene definido que el módulo de producción va a estar en La Teja, sin perjuicio que las otras 2 puntas, digamos, materia prima, tratamiento, y luego el producto final, veremos cómo se maneja, eventualmente con un privado también, ¿no? El tema, digamos, Alur fue un tema de discusión en los últimos años de los gobiernos del Frente Amplio, en particular por parte del sobrecosto que tomaba ANCAP en relación a cómo se producía desde Alur, pensando en que Alur era digamos, tenía un único cliente que era ANCAP. Eso tuvo algunos cambios al inicio de este periodo de gobierno. ¿Vos explicar, digamos, cómo fue los cambios que atravesó Alur en esta gestión? Bueno, a ver, Alur en general está como asociado, siempre cuando alguien piensa Alur, piensa caña de azúcar, sí. Bella Unión, ¿no? Alur tiene 3 plantas. Tiene esta planta de Paysandú, de que venimos de hablar, que es una planta súper moderna, que tiene 9 años de operaciones, donde se produce etanol de granos, principalmente de maíz, en el origen de sorgo. Es una planta que trabaja con mucha eficiencia y que produce etanol a precios razonables. O sea que ahí, en definitiva, cuando ANCAP mezcla etanol en las gasolinas, que es lo que está vigente, mezcla hasta un 10%, está mezclando etanol de 2 orígenes. De la planta de Paysandú, con un precio del etanol en el eje de los $900, entre 900 y $1.000 el metro cúbico, y etanol de Bella Unión, donde se hace etanol y azúcar de materia prima caña de azúcar. Ahí es donde está el sobrecosto importante, porque en definitiva es un cultivo que, de no ser porque está Alur, no existiría en el Uruguay. Alur es el único que compra caña de azúcar en Uruguay. No hay Pero nadie. es más caro hacer etanol de caña de azúcar que Sí, por el costo de la materia prima, sí. que de Casi el maíz triple. o de sorgo. Casi el triple. Casi el triple. Porque en definitiva, acá lo que es importante tener presente es que
Hubo una decisión en un momento determinado, 2006-2007, de rescatar la caña de azúcar. Se tomó control de lo que era Calnú, la empresa productora en aquel momento. Hoy hay 2 empresas que producen azúcar en Uruguay. Una es Alur, con caña de azúcar, y Azucarlito, que importa crudo, ¿no? Porque en su momento la operación de Azucarlito, como Rausa, era remolacha azucarera. Y bueno, y se tomó la decisión de rescatar esa operación, no para hacer azúcar, que se hace, sino para producir etanol. Y ahí hay, bueno, unos costos asociados al cultivo. La producción de caña de azúcar en Uruguay es una producción muy eficiente en términos de productividades. De hecho, ha mejorado mucho en los últimos años, por manejos técnicos, por mejores prácticas, pero que tiene 2 sobrecostos que la hacen mucho más costosa que en otras latitudes. Uno es que hay que regar, o sea, en otros lugares llueve cuando tiene que llover para que crezca la caña, acá hay que regar, entonces los sistemas de riego tienen un costo importante. Y luego la cosecha no puede ser mecanizada, justamente porque llueve cuando estamos en época de cosecha. El cultivo de la caña de azúcar no es un cultivo anual, o sea, se planta, la cepa dura 5 o 6 años, se corta y rebrota, entonces no se puede entrar con máquinas y romper todo. Entonces la cosecha se podría mecanizar parcialmente, pero no más de un 30%, con lo cual se requiere mano de obra para cosecha manual, y eso también implica un costo adicional. Esos son los 2 elementos que hacen que la caña de azúcar en Uruguay sea un cultivo costoso, más costoso que en otras latitudes, y eso se traslada al precio del ¿Y no se podría plantar estos vegetales que son más eficientes para obtener etanol en Bella Unión? Y bueno, sí. De hecho, en Bella Unión se planta maíz, por ejemplo. ¿Y por qué no se hace? ¿Y por qué no lo hacemos? Digo, porque no se puede mantener los mismos empleos plantando una cosa que sea más eficiente, más barata. Y podría ser de alguna manera, pero acá hay una decisión que también es lo mismo que hablamos al principio sobre la opción de participación. Es un gobierno que decide sostener un cultivo, que es el modo de vida que tiene un pueblo entero, que es Bella Unión. Claro. Y sus alrededores son 20.000 personas. Y bueno, a partir de esa decisión se planta caña de azúcar, se financia y se compra. Claro, pues yo no digo dejar a toda esa gente sin nada, sino reciclarla en otro cultivo más eficiente. Y hubo intentos en ese sentido y bueno, en Bella Unión no hay buenas experiencias en ese sentido de tener cultivos alternativos en sustitución de la caña de azúcar. De 20.000 personas que viven en Bella Unión, hablamos de que en torno de 3.000, 3.500 son las que casi se dedican 4.000 casi 4.000 en la cadena de la caña de azúcar están involucradas. Es la principal actividad. O sea, sin la caña de azúcar, Bella Unión sería un desastre. Lo que sí podemos decir que, o lo definiría como una política de Estado, esta decisión de, bueno, sigamos subsidiando esta actividad que sabemos que tiene unos costos asociados, pero, bueno, tiene estas otras ventajas como dar trabajo en ese Y de hecho lo es, porque esto lo inició el primer gobierno del Frente Amplio, Alur me refiero. En la empresa Alur se tomó la producción de la caña de azúcar y, bueno, y en este gobierno continuó. O sea, los distintos gobiernos han asumido un compromiso de sostener el cultivo y, bueno, la herramienta a través de la cual el cultivo se sostiene es Alur. Pero Alur tiene la planta en Paysandú, tiene una planta de biodiesel en Montevideo, o sea, va más allá que la caña de azúcar y tiene otras actividades que son muy relevantes en algo que es necesario. Todo el mundo, incluso países que no lo estaban haciendo, lo están empezando a hacer, mezcla biocombustibles en los combustibles fósiles. Todo el mundo. En Brasil 27,5% y van a subir, en Argentina 12% y van a 15%, en Estados Unidos se mezcla, 12, 15, en algunos lugares más. Entonces se mezcla por requerimientos de la transición energética, biocombustibles en los combustibles fósiles, y en Uruguay por una realidad que se dio de esa manera. En Argentina hay empresas privadas que lo producen, en Brasil lo mismo. Acá la única empresa que produce biocombustibles en Uruguay es Alur. Hubo algunos emprendimientos para producción de biodiesel que terminaron desactivados hace ya muchos años. Entonces, la única empresa que en Uruguay produce biocombustibles para la mezcla de mandato legal es Alur. Ahí hubo tanto cambios. Etanol para la gasolina como biodiesel para el diésel. Ahí está, hubo cambios al inicio Claro. del gobierno porque se cambió, digamos, la proporción en que debía darse y de hecho se dejó de mezclar biodiesel, con biodiesel, ahí está. Avanzado el gobierno. En la rendición de cuentas del 2021 se aprobó 3 artículos que tienen que ver con este tema. El primero era aumentar el mínimo de etanol del 5%
al 8,5. Ujú. En términos prácticos eso no tuvo impacto porque ya ANCAP mezclaba el 10, 9,8 más precisamente, pero aumentó el mínimo obligatorio a 8,5, eliminó la obligación de mezclar Eso es en las biodiesel. naftas. En las naftas, sí, en la gasolina. Todo uruguayo que carga su tanque del auto, de la moto, está poniendo un 10% de etanol que produce Alur. Bien. Y en el caso del biodiesel, había otro artículo que promovía la electrificación del transporte colectivo, que se ha visto, se está viendo en la calle, digamos, los ómnibus eléctricos, y se eliminó la obligación de mezclar biodiesel. En consecuencia, ANCAP no puede trasladar a precio si lo hiciera, y se dejó de mezclar biodiesel, y bueno, ahí salimos a ofrecer nuestros productos, nuestra capacidad de molienda, nuestros aceites, que son materia prima para biodiesel, al mercado internacional, ¿no? Y ese fue el cambio más relevante en ese aspecto. ¿Y esa unidad de negocios cómo ha funcionado? Y bueno, tenía elementos de costos hundidos, y lo que hemos desarrollado es un modelo para perder menos dinero del que perderíamos si no hiciéramos nada. Nosotros tenemos un contrato de molienda hasta el 2029 con la empresa Cousa, tenemos infraestructuras, tenemos una planta, y bueno, estamos aprovechando esos recursos para hacer negocios y vender aceites y vender biodiesel. ¿El biodiesel que se exporta cubre los costos? Los costos variables sí, tienen margen de contribución positivo. ¿Qué quiere decir esto? Que además de los variables tiene una contribución a lo que son los costos fijos, que están, como se dice en costos, en contabilidad de costos, hundidos. O sea, son costos en los que vamos a incurrir cualquiera sea la decisión que se tome, de producir o no producir. Sobre ese modelo que estamos trabajando, para ser eficientes en usar los recursos que tenemos. Y hay otro tema también. Es probable que más temprano que tarde Uruguay vuelva a mezclar biodiesel. Hay un estudio que viene desarrollando, que terminó ya el Ministerio de Industria, ya hace más de 2 años, que está en el ámbito del Ministerio de Economía, que concluye que Uruguay, para cumplir sus compromisos ambientales, debería volver a mezclar biodiesel, eventualmente aumentar un poco la mezcla de etanol. De hecho, ha estado hasta en consulta pública la posibilidad de mezclar el 12% de etanol en lugar del 9,8 como ahora, y también de volver a mezclar biodiesel, y esa posibilidad existe, y ahí Alur está en condiciones de poder hacerlo. Entiendo que en su momento la decisión tenía que ver con una cuestión de eficiencia económica, ¿no? Con En la un medida que el gasoil es importante para la producción, si se trasladaba, si había que mezclar, eso implicaba que aumentaba el costo, que se trasladaba al precio y eso llegaba al productor, y se intentó de alguna forma nivelar eso. Con un compromiso de este gobierno, que había prometido, digamos, intentar bajar los costos de los combustibles. En el gasoil había 2 costos muy altos. Lo de alto es relativo, ¿no? El fideicomiso del boleto metropolitano, que eran más de 4 pesos por litro, en un precio de gasoil de 50 pesos, para hacerlo redondo, y 1,50 peso, que era la mezcla de biodiesel, el sobrecosto que mezclar biodiesel implicaba en el gasoil. Entonces, bueno, la promoción de la electrificación del transporte colectivo apunta a ir bajando lo del fideicomiso del gasoil y dejar de mezclar biodiesel bajo ese costo. Pero bueno, tiene la otra contrapartida de que estamos controlando menos las emisiones que ahorraba mezclar biodiesel, y bueno, eso seguramente está en revisión para volver en algún momento a mezclar. Bien. Álvaro Lorenzo, muchísimas gracias por esta minuto. A ustedes. Muchas gracias. Hacemos un corte, al regreso estaremos conversando con el ministro del Interior.